La palabra de Dios es tan rica en significado que cada página que abordamos para reflexionar, para sacar enseñanzas, vemos abundantes elementos de mensajes tan significativos e importantes que Dios nos da. Por eso nos acercamos con fe, con esperanza a la palabra. Y a la palabra hecha carne, Jesús, que actúa de manera muy concreta en casos específicos donde hay sufrimiento, hay dolor, hay desesperación, pero al mismo tiempo hay fe, hay esperanza y hay esta seguridad de encontrar una respuesta en Dios. Y nos introduce, podríamos decir, la primera lectura, que es sabiduría, y después la segunda lectura, para poder entender estos milagros que Jesús realiza. Lo primero que nos dice sabiduría es que Dios no ha hecho la muerte. Y podemos decir, la muerte es consecuencia del pecado. Entonces, ¿por qué Dios no se complace con la perdición de los vivientes? O sea, contamos para Dios. Dios no desea la muerte, nuestra muerte, porque ha creado todas las cosas, nos dice, para que subsistan. Es decir, el existir es ser alguien para Dios y alguien importante. Entonces, ante todo está el don de la vida. Y así, la muerte no ejerce su dominio, por lo tanto, sobre nosotros, sino el poder de Dios. Dios es vida y Dios nos quiere dar alegría. Entonces ahí está como una respuesta, digamos así, en la sabiduría, que la muerte entró, ¿no?, por la envidia del demonio, entró al mundo, a la humanidad. Por la envidia del demonio, podríamos decir, que Dios no se complace con la muerte del pecador, o sea, no quiere castigarlo con la muerte, sino Dios quiere que se convierta y que viva. Es un primer preámbulo. Está la vida, está la muerte, y está Dios, que es el Dios de los vivos, el Dios de la vida. Y al mismo tiempo vemos como respuesta para entrar en este Evangelio en la segunda lectura. Justamente, ya Dios interviene a través de su Hijo Jesús en la realidad de la vida cruda, tantas veces con sufrimiento, con dolor, a veces con desesperación. Entonces, Dios asume nuestra naturaleza humana en esa condición. Sabemos que fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, por supuesto. Entonces, por eso dice Pablo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Esa es su naturaleza, ¿no? Sabemos que es verdadero Dios, pero verdadero hombre, es decir, tiene la naturaleza humana que nos asemeja a nosotros, pero al mismo tiempo la naturaleza divina, la condición divina, por lo tanto, que actúa con poder, que actúa con autoridad. Y por eso Pablo dice al final, el que había recogido mucho no tuvo de sobra, el que había recogido poco no sufrió escasez. Es decir, en la presencia de Dios, entonces, quien a Dios tiene, nada le falta. Y Francisco por eso dirá, habiendo descubierto a Dios, ¿no?, mi Dios y mi todo, Deus meus et omnia. Entonces, quien a Dios tiene, nada le falta, Santa Teresa. Entonces, esta es la realidad de nuestra fe, y esa es la realidad también humana, donde hay, sí, sufrimiento, enfermedad, a veces hay desesperación, pero además echamos de menos ahora el tema de la fe. A ver, ¿cuánto creemos en Dios? Y bueno, nos presenta entonces este Evangelio que es muy bonito, ¿no? Es una página muy rica del Evangelio de Marcos, ¿no? Jesús está haciendo su misión como Mesías, como Salvador, con poder y con autoridad, anunciando con su palabra, pero también con los hechos concretamente que Él realice. Aquí hay, podríamos decir, dos relatos
pero incrustados en un solo relato, ¿no? Está ahí Jesús en la presencia de la multitud de las personas, pero hay muchos que están cerca de Jesús, de pronto que le tocan a Jesús, pero no pasa nada. O sea, hay una cercanía, pero indiferente. Podríamos decir casi anónima, pero hay algunos que no. Concretamente está Jairo, y Jairo no es, digamos así, es judío y es jefe de la sinagoga, es una persona con poder y también con recursos económicos. Por lo tanto, de acudir a los medios que se tiene de su hija quede curada. Pero ya como que ya no había remedio y veía que estaba ya por morir. Sí, desesperado, pero al mismo tiempo hay una sed que se acerca a Jesús. Y lo lindo es que se atreve a acercarse a Jesús. Podríamos decir en situación de enfermedad, cuántas veces vemos nuestros hermanos que acuden, sí, a Dios, pero a veces los yatires, a veces a los ritos, a los magos. Hay muchas cosas que se presentan lamentablemente, pero aquí está un ejemplo de que debemos en primer lugar acercarnos a Jesús y acercarnos a Jesús con esperanza, ¿no? Y con la firme esperanza de que sí, Él nos va a dar una respuesta. Y por eso lo primero que hace Jairo es exponer su necesidad, la presencia de Dios, abrir el corazón y decirle, pues, esta realidad cruda. Concretamente tenía a su hijita que estaba gravemente enferma y él tenía, aguardaba la esperanza de que sí, Jesús tenía una respuesta. Bueno, y ahí se incrusta lo que decíamos, el otro relato de la mujer hemorroísa, ¿no? En ambos casos son mujeres y la posición de la mujer en la sociedad judía pues era de marginación legal, de discriminación, y más aún habían circunstancias en las que no podía una persona que era considerada profeta, un líder, un maestro, no podía acercarse a un muerto, era de impureza. Pero Jesús inmediatamente le dice a Jairo, no es que le dice, bueno, veremos, no, inmediatamente se pone en camino, vamos, se pone en camino. Es una respuesta muy bonita, ¿no? Y sobran las palabras, pero ya está el gesto de ponerse en camino. Ese Dios que viene al encuentro del ser humano postrado, porque estas dos mujeres no tienen nombre. Y lo que significa que Marcos nos está diciendo, cada uno de nosotros estamos cuántas veces en la posición de esa niña, cuántas veces en la posición de esta mujer ya adulta. Entonces es ese Dios que se acerca a cada ser humano, ¿no? Pero para dar esperanza, ¿no? En contextos de tristeza, de sufrimiento, y en este caso ya le mandan a llamar a sus enviados, vienen y le dicen a Jesús, ya se ha muerto la niña, ¿para qué ya la vas a molestar al maestro? Muchos estos mensajeros a que Jesús era un maestro que enseñaba, pero no hay la palabra Señor. O sea, no hay, digamos así, no creían en Jesús, en otras palabras. Pero, ¿qué es lo que les dice? Lo que le dice a este Jairo, tú solamente ten fe, tranquilo. O sea, cree. Y efectivamente, Jairo, los otros estaban en lamentos, estaban llorando. Claro, cuando a temprana edad es dolorosa la muerte, ¿no? Pero sí, ya había ocurrido. Sin embargo, esa multitud que llora, que se desespera tantas veces, sin esperanza, sin esa seguridad de la fe que estando en Dios, si morimos en Cristo, con Cristo, y con la esperanza y la firme esperanza de que resucitaremos con Él. Entonces no hay eso, ¿no? Entonces, pero Jesús dice, la presencia de Jesús infunde calma, infunde paz, infunde esperanza. Entonces, de esa manera ocurre que Jesús dice ahora, muy bien,
no hay fe, están desesperados, están llorando, apártense. Es decir, en el escenario de la intervención divina que Jesús hace, entonces permite que estén sí sus discípulos más allegados, cercanos. Pedro, por lo tanto, Santiago, Juan, sus papás, no hay más. Y entonces está en la presencia de Jesús, de la niña, ya, la niña muerta, tumbada, postrada. Es la humanidad, somos nosotros ahí, postrados. Ya, ¿qué importancia tiene muerta? Muerto, listo, punto, terminó ahí. Sin embargo, Jesús se acerca, como decíamos, con poder y con autoridad. Y es bonito el gesto, ¿no? Le toma de la mano. Es este Jesús que se acerca a ti y te toma de la mano. Se transmite cuando nos damos la mano el calor humano, el afecto, el cariño de este Dios cercano que te toma de la mano y te levanta. Y por eso a los muertos no se habla. Sin embargo, Jesús sí. Y efectivamente les digo, no está muerto, está durmiendo. Y por eso se acerca y le dice esas palabras que se transmiten también ahora, ¿no? Talita cum, niña, yo te hablo, levántate. Y efectivamente, ¿qué sucede? La niña se levanta. La niña se levanta. Y ese es un gesto tan bonito, ¿no?, que hace Jesús con esta niña, que lo hace también con nosotros. Y claro, cuando se levantó, comenzó a caminar. Es la señal de que está viva, ¿no? Si está simplemente postrada, ya de pronto sí viva, pero ha recobrado la vida. Es decir, claro, podemos decir resurrección, pero no habla, Marcos no habla de esa palabra. Es aquel que devuelve la vida. Pero hay más detalles, vamos a ver, pero curiosamente en ambos casos, que son ambos mujer, una niña y una mujer adulta, entonces hay el término 12. La niña tenía 12 años. Y a los 12 años en la sociedad judía había ya la posibilidad de generar vida, como puede ser también ahora, pero sabemos que no es la edad. Sin embargo, legalmente ya potencialmente había entonces generación de vida en el primer caso. En el segundo caso, la mujer adulta, 12 años ya con hemorragia y gastando todos sus bienes en los médicos, medicinas, aquí y allá, y nada, no tiene resultado. ¿Qué significa perder sangre? La sangre representa la vida. Significa perder vida. Perder vida. Y hemos experimentado en el COVID, ¿no? Podía la persona tener mucho dinero, sin embargo, en algunos casos fue fatal. Al final se fue. Así es. Entonces, pero aquí está la presencia de Jesús. Entonces, ya vemos que esta mujer, que la hemorroísa, que sufría, ¿no?, sangraba ya por 12 años, que no es poco, y es perder vida, pero además el hecho de sangrar legalmente era impura y legalmente no podía acercarse a un maestro, a una persona que enseñaba, no podía acercarse. O sea, legalmente estaba discriminada, no solamente por ser mujer, más aún porque sufría el tema de la hemorragia. Y ahora se entiende, ¿no? Se entiende que no podía acercarse a Jesús. Y Jesús no podía acercarse a una mujer en ese estado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Como que sustrae, ¿no? Como que la mujer no respeta la ley, la legalidad. ¿Qué me importa yo lo con tal de que me encuentre con Jesús? Y claro, furtivamente, ¿no? No se va directamente a su delante, sino de atrásito. ¿Cómo puede? Con tal que le toque su mano, quedaré curado. ¿Qué sucedió? Le tocó y efectivamente cesó la hemorragia, recobró la salud. Podríamos decir, recobró la vida, porque perder sangre es perder la vida. Entonces recobró la vida. Y aquí hay un encuentro interesante, y este es muy bonito, ¿no? Ya sucedió el milagro total, se podía haberse ido ella. Y Jesús, por supuesto que sabía, continuaba su camino, porque estaba en una situación también de apuro, porque tenía que ir a encontrar a una niña que estaba gravemente enferma. Sin embargo, Jesús se detiene en medio del tumulto de tanta gente. Jesús quiere ver quién le ha tocado. Jesús quiere
tener un encuentro, posibilitar un encuentro personal con una mujer que había sido curada. Es decir, Jesús también hace caso omiso a la ley. No podía acercarse y entablar un diálogo con una mujer en ese estado. Jesús, ¿qué es lo que vale más, la ley o la persona? La persona, por lo tanto, nos está dando un mensaje, ¿no? Pero las personas no somos un anónimo, cada uno somos alguien muy importante para Dios. Y por eso busca con su mirada, eso es bonito, ¿no? Este Jesús que te mira aquí y allá, a ver dónde estás. Estamos a veces en medio de la multitud, en medio de una multitud que no cree, que no da importancia a Dios, en medio de una multitud que pasa desapercibido en el anonimato. Pero Jesús no quiere el anonimato, cada uno somos importantes. Entonces esta mujer al fin tiene que confesar y dije, fui yo. Y le contó seguramente, he ido a los médicos, son 12 años, he gastado mis bienes y nada, y por eso me he acercado a ti. Y entonces Jesús le dice unas palabras tan consoladoras, tan lindas, que le llena el corazón a esta mujer. ¿Qué le dice? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y queda sanada de tu enfermedad. ¿Ya? Entonces es importante tener este diálogo con Jesús. Nos espera y quiere entablar un diálogo personal. ¿Qué está detrás de ese diálogo con esta mujer? Está su historia. De pronto, puede ser, no nos dice nada, puede ser legalmente sí, impura, pecadora, todo aquello. ¿Cómo habrá sido su conducta? No nos dice el Evangelio. Sin embargo, por su naturaleza humana, por supuesto, propensa al pecado, como podemos serlo cada uno de nosotros. Ahora bien, delante de estos milagros, ¿qué es lo que queda de nosotros? Tenemos pues a un Dios que no es indiferente del sufrimiento humano, a quien podemos acudir en las situaciones de enfermedad, de desgracia, de duelo, de sufrimiento, con esperanza, con fe, porque ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que nos mueve también a venir a la misa, al venir al encuentro de Jesús? ¿Qué es lo que ha movido a Jairo, que ha movido a esta mujer? Es la fe, hermanos. Y esa fe nos pone en movimiento, como hemos venido ahora a nuestra catedral, con esperanza. Algo por lo menos recibimos, un mensaje que nos da paz, que nos da alegría en nuestro corazón. Entonces buscar este encuentro. Y por mucho que seamos una multitud, no somos masa para Jesús. Tiene una mirada personal a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestras propias dolencias, nuestras propias enfermedades, podríamos decir nuestros propios pecados. Y nos mira, no como en el caso legal de los judíos, este es pecador y para discriminar, no. Nos mira con amor, nos mira con misericordia. Y nos quiere reintegrar, podríamos decir, en la vida de la sociedad con dignidad, porque esta mujer no podía estar así en público, pero Jesús le ha devuelto no solamente la salud a esta mujer, le ha devuelto su dignidad de mujer, de persona, es decir, nos regenera, nos reintegra en la vida de la sociedad. Entonces, este es el Dios en quien creemos, queridos hermanos, y por eso apostamos también nosotros, más allá de las justificaciones que podemos encontrar, sean legales o a veces formalidades sociales que legitiman la discriminación, pues Jesús nos está enseñando que desde la fe no hay discriminación. Está detrás el amor, está detrás la misericordia, está detrás la alegría, la paz, está detrás la salvación.